El día de ayer nos quedamos en la parte de lo que es el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, ¿no? Que es básicamente el primer paso. No se considera en tanto la parte en sí del levantamiento de información inicial como parte, ya que esta información obviamente nos debería proporcionar el municipio que nos contrate, ¿no? Es por eso que no se considera y más bien se considera el primer paso el estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, ¿no? Entonces estábamos explicándoles, ¿no? Todos los pasos a seguir, pues una vez que hayamos sido contratados y empecemos la parte de lo que es la actividad de los estudios, ¿no? Aclararles una situación, ¿no? Dentro de la realización de estos estudios nosotros tenemos dos componentes, ¿no? Tenemos tanto el componente, déjenme indicarles, ¿no? Espérenme. Por favor, traten de revisar sus micrófonos, no los vayan a activar. Caso, si es que tienen tal vez una consulta, y sí, pues obviamente, ¿no? Déjenme encontrar la carpeta para poderles enseñar la parte que necesito. Bueno, de lo que les quería hablar era que justamente hay dos partes, ¿no? Hay la una parte que es el diagnóstico, ¿no? Y la otra que es los diseños definitivos, ¿no? Son dos componentes que están ligados, obviamente, y dentro de los cuales nosotros vamos a tener que elaborar. Básicamente, cuando nosotros entreguemos nuestro trabajo, tendremos que entregar todas estas carpetas, ¿no? Aparte de, obviamente, un documento físico, que es el documento que se va a entregar junto con los archivos digitales. Entonces, ahí nosotros tenemos, como les repito, el documento elaborado, tenemos en anexos toda la información que hemos ido recabando, dentro de los cuales pues obviamente están todos los componentes que nosotros estamos viendo en esta primera parte de lo que es el estudio de la calidad y cantidad de residuos sólidos, ¿no? Tenemos generaciones per cápita, proyecciones de población, de residuos sólidos, el procesamiento de las encuestas que ya les vamos a explicar, subproductos, peso volumétrico, informe socioeconómico, estudio de mercado, todo esto ya más adelante relacionado con la parte de lo que es la estructura del relleno, el relleno sanitario, ¿no? Bien, regresando a este componente del estudio de la cantidad y calidad de los residuos sólidos, antes de pasar con el formato, quisiera aclarar esta parte, ¿no? Justo estábamos viendo acerca de la determinación del número de muestras a realizar, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos primero determinar la muestra y mediante la determinación de la muestra, también nosotros vamos a poder enlazarlo con la encuesta a realizar. Dentro de la encuesta, nosotros qué información vamos a levantar? Vamos a levantar información acerca de las opiniones sobre la calidad del servicio, algún tipo de información que nos pueda dar adicionalmente cada persona, cuántos miembros existen en la familia a la cual nosotros vamos a realizar el muestreo, ¿no? Entonces, de igual forma es necesario hacer la elaboración de un cronograma. ¿Por qué? Porque ustedes vieron el día de ayer que nosotros teníamos varios componentes que muestrear, ¿no? Y esto es muy importante, como les dije, porque muchas de las veces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros únicamente tendemos a hacer el muestreo únicamente de la parte urbana y una vez que se ha hecho de la parte urbana ya creemos que esa es la PPC con la que nosotros podemos trabajar y la realidad es que no es así. Nosotros necesitamos levantar todos los componentes que están acá y que podamos identificar. Obviamente puede darse el caso que no existe industrias, ¿no? Puede ser una ciudad dedicada a otro tipo de actividades, como por ejemplo acá en Baños de Agua Santa, en la parte urbana no existe ninguna industria grande que se pueda muestrear, ¿no?
Entonces, ahí, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? De por qué, o sea, por ejemplo, nosotros no podríamos incluir en esta parte, ¿no? Puede ser que inclusive en muchos de los lugares no tengan camales o mercados, ¿no? Todavía existen algunas ciudades que sucede esta situación. Entonces, como les digo, para ello hay que elaborar este cronograma de la ejecución y el cronograma hay que tratar de hacerlo lo más corto. ¿Por qué? Para nosotros poder ahorrar en recursos económicos y también en tiempo. Entonces, no es que una semana voy a hacer el muestreo de la parte rural, otra semana la parte urbana, otra semana los comercios, otra semana, porque así yo me voy a tardar solo en los muestreos aproximadamente 3 meses y eso a mí no me va a servir. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a realizar en esta situación? Voy a tratar de establecer máximo 9 días de trabajo y dentro de esos 9 días de trabajo yo voy a distribuir adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, para la parte de lo que es el sector urbano y rural, nosotros tenemos que tomar al menos 7 muestras, ¿no? ¿Por qué se denomina la muestra cero o la primera muestra se denomina como muestra cero? Porque esa muestra se desecha para evitar algún tipo de error que suceda y así pues nosotros poder corregir el factor que vayamos a determinar con esta situación. De igual forma, nosotros tenemos que establecer un día que sea para la capacitación al personal, otro día también para la realización de las encuestas. ¿Cómo yo realizo este trabajo? Básicamente, ¿en qué consiste? ¿No? Luego de que ya determiné el número de muestras, por ejemplo, determiné que en mi población, en la parte urbana, tengo que hacer 62 muestras. Establezco mediante el mapa del catastro qué viviendas y muestreo de manera aleatoria. Esta explicación es la más sencilla. Si ustedes se van a, por ejemplo, a algún tipo de metodología como la de Kunitoshi Sakurai mismo, nos dice que dividamos la población en estratos, pero ¿qué es lo que sucede? Que los estratos solo se puede hacer en ciudades con alta concentración industrial, ciudades muy pobladas, ¿no? Esto no se puede hacer en ciudades pequeñas, donde que es difícil dividir por estratos a una ciudad. Varias metodologías, varias propuestas se han hecho en el Ecuador para poder dividir en estratos, pero ¿qué es lo que resulta? Que dividir en sí para este tipo de estudios es irse en contra por ejemplo, de la Constitución, ¿no? E inclusive irse, definir o fijar situaciones que no llevan a un buen término. Si es que nosotros dividimos, por ejemplo, una población en estratos, puede ser que esto se malinterprete. Entonces, por eso es que en Ecuador no utilizamos la división de estratos, sino que directamente nosotros hacemos un muestreo aleatorio, ¿no? Con el catastro, una vez hemos determinado las 62 muestras, tomamos aleatoriamente los sitios o las viviendas en las cuales vamos a hacer el muestreo y pues a continuación vendría la parte de la capacitación. Una vez capacitado el personal, hay que indicar, ¿no? Porque esto de la teoría a la realidad es sumamente complejo y sumamente complicado, ¿no? Existen muchos factores difíciles que resultan ya cuando nosotros estamos haciendo la práctica. Uno de los principales factores que nosotros encontramos es la poca colaboración que las personas tienen. ¿Por qué las personas no colaboran? Porque básicamente el pensamiento que tenemos, ¿no? Como ecuatorianos, si es que a mí no me dan a nada a cambio, yo ¿por qué tengo que hacer esto, no? O quieren botar toda la responsabilidad al municipio. Y es por eso que acá en el Ecuador está fallando la gestión integral de residuos sólidos. Por esta situación de que nosotros no queremos adoptar esta mentalidad y creemos que nosotros nos tienen que dar algo para nosotros poder entregar, ¿no? Entonces, eso no debería ser así, sin embargo sucede. La mayoría de gente, cuando uno se acude a decirles que han sido seleccionados para realizar este procedimiento de muestreo, bueno, primero que nada es la desconfianza, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes establezcan desde el principio que debe haber colaboración de parte de las autoridades. No pueden ustedes hacer el trabajo solos, porque si ustedes, por más de que se pongan los chalecos de la consultora a la que representan, por más de que se pongan cascos, gafetes, lo que ustedes quieran, si es que
cuando ustedes van al lugar a muestrear, no tienen un papel firmado, no tienen una autorización de parte del municipio, va a ser complicado, ¿no? Si no tienen la difusión también a través de medios de parte del municipio, eso va a ser complicado, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que establecer esto. No es que el municipio tiene que dejarles a ustedes solos en esta parte del desarrollo de los estudios, sino que tienen que apoyarles para realizar esto. Otro de los problemas que se presentan es el peligro que existe para las personas encuestadoras o muestreadores, ¿no? Porque normalmente nosotros no sabemos qué es lo que detrás de una puerta de una vivienda nos va a esperar. Les comparto, por ejemplo, cuando estuvimos nosotros muestreando en la parroquia de Misaguallí, ¿no? Nos encontramos con una situación un poco compleja, a pesar de que estábamos acompañados por un guardia municipal. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros ingresamos? Bueno, fue quizás un poco de mala suerte que justo nos topamos con una persona que estaba con los efectos de drogas, ¿no? Que cuando nosotros le tocamos la puerta, nos salió con un palo a querernos golpear, porque creía que veníamos, no sé, a hacer algún tipo de situación. Me imagino que también se puso nervioso por el policía municipal que estaba acompañándonos. Pero eso es un riesgo, por ejemplo, ¿no? Que tal vez, bueno, entonces, ¿qué nos tocó hacer nosotros? Si no retirarnos, subir al vehículo y continuar para otro lado. Pero en cambio, ustedes tienen que prever todo esto, ¿no? Y por eso siempre va a ser necesario que ustedes acudan con algún tipo de personal, como les digo, con un personal municipal, para que les pueda resguardar, porque uno nunca sabe detrás de una puerta qué es lo que sucede o con quién se va a topar, ¿no? O otros de los problemas también que nos topábamos era con los recicladores no querían que nada, que ningún programa de reciclaje ni nada, porque ellos supuestamente viven de eso, pues y si se les complica si es que nosotros aplicamos algún tipo de separación en la fuente, porque de ahí ellos ya no sacarían un rédito económico directamente, sino que el rédito económico se va para la parte del municipio, ¿no? Eso también es un poco complejo, un poco complicado las situaciones. Otra de las situaciones que van a encontrar difíciles, la barrera del idioma, dependiendo del sitio en el cual estén, ¿no? Por ejemplo, allá en nosotros en Misaguallí nos sucedió eso. Teníamos mucha barrera con el idioma porque la mayoría de las comunidades, las personas de las comunidades hablan otro idioma, no entienden mucho el español, entonces eso fue una de las dificultades y les puede suceder también a ustedes. El otro son los riesgos asociados, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de accidente cuando ustedes estén viajando, si es que ustedes están muestreando en la parte de la selva o en la parte rural, está la situación en la que se enfrentan a diversos vectores como serpientes, algún tipo de animales salvajes, inclusive los perros, roedores, todo eso ustedes se topan con esos problemas. Entonces, todo eso tengan en cuenta porque de la parte teórica a la realidad es sumamente complicado, sumamente difícil ya aplicar por todos estos factores y aún muchísimos factores más que me faltan por nombrar. Entonces, la idea que nosotros tenemos, ¿qué es o cuál sería la idea básicamente que nosotros plantearíamos o que nosotros tendríamos, ¿no? Sería, primero que nada, pues el entregarles fundas, ¿no? A las personas. Entregamos una funda cada día y en el primer día, cuando hacemos la realización de la encuesta, llegamos, hacemos la encuesta, llenamos esa encuesta. En la encuesta tienen que venir algunos factores como el nombre de la familia, el número de habitantes y la encuesta numerada, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, un modelo dentro de los cuales incluimos, ¿no? El tipo de recipientes que utilizan, qué tipo de desechos más o menos arrojan más, cómo pasa el recolector por sus viviendas y todas esas situaciones, ¿no? Entonces, algunas de esas características son las que se deben incluir dentro de la encuesta, ¿no? Esto es un modelo de encuesta, no existe un modelo estándar en el cual, o un modelo fijado, entonces eso es correspondencia de ustedes, ¿no? Me avisan si por ahí se me pierde la conexión porque parece que tengo...
un poco de problemas con el internet. Bien, perfecto. Ok, continuemos, ¿no? Les decía sobre esta situación, ¿no? De la parte de las encuestas. Entonces nosotros acudiríamos con la encuesta, entregamos la funda y básicamente ahí tiene que disponer los residuos. Otra de las técnicas también es entregar 3 fundas y poder nosotros directamente de la vivienda ya sacar los pesos de, por ejemplo, material reciclable, orgánico y común. Sin embargo, esta técnica normalmente se desecha. ¿Por qué? Porque de todas formas nosotros cuando realizamos la mezcla o la homogenización para sacar el método del cuarteo y poder nosotros determinar los residuos que se generan, eh, estaríamos complicando el procedimiento, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que básicamente solo entreguemos la funda y de igual forma nos ha de ser complicado porque las personas de por sí, el depositar la basura en una funda no van a querer, peor aún hacer la separación, ¿no? Después sí, a cuando apliquemos un proyecto piloto, ahí sí probablemente necesitaríamos esa situación. Pero acá solamente realizamos la encuesta, entregamos la funda, les explicamos. Obviamente la funda nosotros tenemos que entregarles, si es posible entregarles alguna información, algún tipo de obsequio. Obviamente no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de alguna situación, puede ser agua, puede ser algo, ¿no? Que sea de parte de nosotros y que pueda un poco sensibilizar a la persona para que nos colabore, ¿no? Esa sería una de las estrategias que nosotros podríamos manejar. Y de igual forma, como les digo, de ahí nosotros tendríamos que acudir cada día nuevamente a realizar la toma de la muestra. Lo que es importante es que se incluya un fin de semana, ¿no? No se puede evitar el fin de semana. Por ejemplo, supongamos que yo por evitarme el trabajo del domingo, quiero hacer el muestreo desde qué sé yo, o por evitarme, ¿no? El trabajo de un sábado, empiezo el domingo y termino viernes, ¿no? Entonces, esa sería algo difícil. Mejor es hacer que se incluya un fin de semana completo y así nosotros poder hacer el muestreo. Como digo, la primera muestra sería desechada y las otras 6 muestras serían las que se van a incluir dentro de la situación, ¿no? Dentro de nuestros cálculos. Acá de igual forma tenemos que incluir dentro ya de este trabajo todos los otros muestreos y de igual forma el estudio de tiempos y movimientos, tanto del barrido como la recolección. Ahora sí vamos a hacer esta parte práctica. Para ello vamos a las actividades y materiales del módulo 1. Actividades y materiales módulo 1. Van a irse a la carpeta materiales. Ya nos vamos a la carpeta materiales. Y dentro de la carpeta materiales van a descargarse esto, que el archivo que dice cálculo de la muestra, ¿no? Descarga, cálculo de la muestra.
Y vamos a descargar también este que dice viviendas, 22, vivienda, provincia, cantón, parroquia, ¿no? Descargan ese también y van a abrir los dos, ¿no? Tanto cálculo de la muestra como el de las viviendas por cantón, ¿no? Como digo, este sería uno de los primeros pasos que nosotros vamos a hacer, que sería determinar la muestra, ¿no? Recuerden que el día de ayer ya vimos la fórmula. Acá dentro de este documento en Excel únicamente está ya transferida toda la fórmula. Nosotros lo único que aquí vamos a hacer es revisar la fórmula y luego pues realizar un ejercicio. Dentro del ejercicio ustedes van a escoger una provincia, puede ser la provincia en la que ustedes están viviendo, bueno, salvo que sea una provincia que tenga varios cantones, como por ejemplo Manabí, o en el caso de que sea Guayas, escogen otra provincia, porque si no van a tener mucho trabajo por hacer, ¿no? Ya, listo. Entonces acá tenemos la fórmula del cálculo de la muestra. Tenemos, no, acá los ejemplos. Bueno, acá tenemos, obviamente esto se va a hacer con las viviendas, no lo hacemos con la población, porque son en las viviendas las que nosotros vamos a muestrear. Tenemos los datos a partir de lo que es el censo poblacional, ¿no? Tenemos acá. Ahora, otra de las situaciones que ustedes les va a suscitar es que obviamente aquí estos son datos del año 2010 y por lo tanto ustedes necesitan conseguir datos que sean de este año, ¿no? Para ello utilizamos obviamente los datos de la proyección de la población y dividimos para 4 habitantes y así obtenemos. Obviamente tenemos que aproximar, no se puede tener números decimales, tiene que ser un número exacto. Entonces utilizamos, como digo, la proyección de la población más dividido por el factor de habitantes de vivienda que se utiliza en el Ecuador, que es de 4, ¿no? Entonces así ustedes tendrían los datos. Por ahora vamos a trabajar con los datos que tenemos acá del año 2010, ¿no? Por el momento, ¿no? Pero ustedes podrían, como les repito, obtener estos datos directamente con la proyección de la población, hasta cuando tengamos los datos, obviamente, del censo que se supone debe realizarse este año, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Obviamente, ya tenemos acá la fórmula del número de la muestra. Acá se ingresan los factores de la varianza y el error permisible. Directamente acá ya está ingresada la fórmula, ¿no? En la cual ustedes pueden ver que está elevado al cuadrado la parte de lo que es la varianza, es decir, está multiplicado varianza por varianza, dividido para el error permisible, dividido por 1,96 y esto elevado al cuadrado más la varianza al cuadrado dividido para lo que es el error permisible, ¿no? Entonces ahí está esa situación y todo esto me da directamente el resultado. Se agrega un factor de seguridad por cualquier situación en donde que se le agrega el 5%, ¿no? Por eso se está multiplicando por un factor de 1,05. Acá básicamente lo que nosotros únicamente vamos a hacer es reemplazar los datos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a hacerlo de Tungurahua y tendría que buscar de todos los cantones, ¿no? Al final de cada fila está la cantidad total de viviendas, ¿no? De cada sitio, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, para Ambato, 89.317. No, no van a cambiar porque, como les dije el día de ayer, son factores que están establecidos por la metodología de Kunitoshi Sakurai, que es a la cual nosotros nos vamos a ajustar, ¿no? Obviamente él, para determinar todos estos tipos de factores, realizó estudios en varios países del mundo para llegar a la conclusión de que estos son los factores mediante los cuales nosotros debemos determinar el número de muestras a tomar dentro de una población, ¿no? No se puede cambiar, son factores fijos. El único que va a cambiar es el número total de viviendas, ¿no? Ese es el único factor que nosotros vamos a cambiar. Entonces, por ejemplo, acá, como les dije, había en el Cantón Ambato 89.317 viviendas, ¿no? Que es el factor. Ustedes tienen que buscar así, ¿no? Acá está Tungurahua primero, provincia, el Cantón Ambato, están todas las parroquias, pero yo necesito el total, ¿no? Entonces, el total en este caso, de la parte urbana, ¿no? Porque estoy primero haciendo muestreo para la parte urbana, sería este, ¿no? Área urbana y busco el factor o el total de viviendas en la zona urbana, ¿no? 45.733. Yo voy a copiar ese dato. Este es para la zona urbana únicamente, ¿no? Y le voy a, bueno, acá le voy a cambiar, voy a colocar Ambato. Voy a pegar el número de viviendas. Entonces, ahí está como 45.733, ¿no? Si ustedes observan, 45.733, ¿sí? Si ustedes observan, básicamente no cambia mucho, ¿no? Es por los factores que nosotros tenemos acá, que aunque la población sea bastante grande, ¿no? Si ustedes comparan, por ejemplo, ¿no? Tenemos una población de solo 492 viviendas y acá tenemos una de 45.733. Sigue siendo bajo, ¿no? Seguimos teniendo 64. Es por todos los factores que nosotros tenemos de corrección en cuanto a la varianza y el error permisible, es por eso que termina siendo de igual forma el mismo número prácticamente, ¿no? En este caso 64 viviendas las que tendríamos que muestrear dentro de un cantón como el que es Ambato. Entonces nosotros tendríamos que distribuir esto obviamente dentro de un mapa de catastro de manera aleatoria para poder realizar un muestreo de manera más representativa, ¿no? De lo que nosotros necesitamos. Entonces ustedes en este momento, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer tal como yo lo hice de Ambato, pero como les digo, van a incluir todos los cantones. Por ejemplo, acá en Tungurahua sería Ambato, sería Baños, sería Pelileo, sería Patate, sería Píllaro, solo de la parte urbana, ¿no? Eso que quede aclarado. Ustedes tienen que buscar solamente de la parte urbana, ¿no? Por ejemplo, acá Baños, parte urbana, tienen que irse acá, total urbano, 3.645, ¿no? Porque estamos haciendo solo para la parte urbana, primero, 3.645, ¿no? Y así ingreso de todos los cantones que me faltan. Entonces háganlo de los cantones correspondientes para que ustedes, como les digo, vayan entendiendo más acerca de lo que es esta situación de los muestreos. Realícenlo, por favor. Para su cantón, para su provincia, ¿no? La provincia, excepto que sean de una provincia que tenga muchos cantones, porque si no, no van a terminar nunca. Por ejemplo, si son de Manabí, si son, parece que Azuay también tiene bastantes cantones, si son de Guayas, si son de Pichincha va a ser, aunque Pichincha me parece que no tiene muchos cantones. Bueno, todo depende del cantón del que sean, de la provincia de la que sean, así que por favor realícenla, ¿no? Esta situación. Como digo, aquí están todos los factores, toda la fórmula que está acá, está solo trasladada aquí.
y es sencillo para nosotros poder trabajar. Obviamente, como les repetía, estos datos de acá son del censo del 2010 y básicamente no me van a servir. Por lo tanto, yo necesito obtener las viviendas, los datos de las viviendas para este año, por ejemplo, 2021, o realizar la proyección de la población mediante la tasa de crecimiento intercensal y realizar, como digo, la división de la población que obtuve para 4, que es el factor que se utiliza en el Ecuador, ¿no? Bien, realicen esa parte, por favor. De igual forma, sigan descargando para que no tengan problemas. Sigan descargando estos documentos que están acá mismo dentro de materiales del módulo 1. El que dice PPC urbano, rural, descargan. Este que dice PPC escenario comercial. Este que dice PPC escenario colegio, mercado. Esos 3, descárguenlos porque son los que vamos a hacer a continuación, ¿no? ¿Cuál más? No solo eso. Y en la carpeta ejemplos, de igual forma, van a la carpeta ejemplos y van a descargar también este que dice comercial TENA, perdón, esta no es, generación PPC. A ver, generación PPC, zona comercial, PPC mercado y colegio y procesamiento PPC escenario rural y PPC escenario urbano, ¿no? Estos sería urbano, rural, PPC mercado colegio, PPC zona comercial. Eso les descargan ya para nosotros poder aplicar de manera más clara el ejercicio que nosotros vamos a hacer. Ese es un factor, como les digo, ¿no? El que se considera acá en el Ecuador. Se considera que en Ecuador existe un promedio de 4 habitantes por vivienda, por eso se divide para 4, ¿no? Pero eso solo si es que tienen la población de este año, ¿no? Solo ahí pueden realizar ustedes la parte de la determinación de las viviendas para este año.
Bien, como les mencioné, como les mencionaba, según lo que tiene que ver en cuanto a el estudio de cantidad y calidad, pues la primera parte o la primera parte importante sería la determinación del número de muestras. Una vez hayamos determinado el número de muestras, el siguiente paso a realizar ya será directamente distribuir las zonas de muestreo en donde van a ser las viviendas que voy a muestrear. Y una vez que esté realizado esto, pues obviamente de inmediato voy a realizar ya la parte práctica, la cual les estaba explicando hace un momento. No tengo que ir a establecer, obviamente después de establecer el cronograma, tengo que realizar o acudir el primer día, realizar la entrega de las fundas, las encuestas, y acudir ya al siguiente día a recoger los residuos. Una vez que ustedes estén ya con los residuos, lo primero que van a hacer de inmediato es realizar el pesaje. Esto se lo tiene que hacer con una balanza digital de pie o una balanza digital también que se pueda colgar, cualquiera de los dos, pero es preferible la balanza digital de pie, que me va a dar un poco más de precisión, ¿no? Por lo general, no se recomienda hacerlo con una balanza manual, como por ejemplo que se le denomina las romanas, me parece que es la balanza normal, esa no me va a servir mucho. Y pues tengo que ir anotando dentro de un registro las muestras. Primero que nada, este registro va a constar de lo siguiente. Para ello, como les dije, tienen que descargarse los tres que están colocados: PPC escenario urbano, escenario colegio mercado y escenario comercio, ¿no? Entonces, nosotros iríamos transfiriendo, ¿no? Obviamente esto va a ser complicado que lo utilicen directamente con una computadora, ¿no? Listo. Acá por lo general, bueno, les va a aparecer directamente a esta vista. Nosotros cambiamos a vista normal para poder ir trabajando con este documento, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que encontramos dentro de este documento? Como yo digo, cada día nosotros vamos a ir. Bueno, el primer día, obviamente, ya con la encuesta, yo levanto el número de muestra y la familia. En este caso, tengo que consultar el apellido del jefe de familia para identificar, ¿no? Acá tendría que colocar el número de habitantes que hay en esa vivienda. Y pues aquí vendría ya la parte de lo que es el muestreo, ¿no? Como digo, los 6 días. ¿Qué es lo que hay que hacer? El primer día directamente desechamos, ¿no? No lo registramos dentro de esta fórmula de cálculo, y lo de los otros días sí, vamos registrando, ¿no? Apenas saquemos la funda de basura, pesamos y subimos al carro para seguir hacia el siguiente sitio, ¿no?
se ingresa así y así vamos ingresando de todas las familias que nosotros hayamos levantado y durante todos los días o los 6 días que son efectivos, ¿no? Ya que la muestra cero simplemente la rechazamos, ¿no? Una vez que hayamos realizado esto, pues a mí me va a dar un promedio en kilogramos días y un promedio en kilogramos habitante días directamente. Luego de que está realizado eso, el siguiente procedimiento va a realizar o va a ser ingresar aquí los datos para que se me haga automáticamente ¿cómo decirlo? ¿No? Para que se ingrese automáticamente y mediante unos factores que aquí los traduce, dentro de los cuales pues está la determinación, obviamente, del coeficiente de confiabilidad, de varianza, ¿no? Todo lo que está dentro de los límites externos, límites internos, ¿no? Esto básicamente pues es un análisis, esto ya está predeterminado, no es que nosotros necesitemos o sea necesario que nosotros hagamos un análisis de punto por punto, ya que esto le corresponde básicamente a la persona encargada de este tipo de procedimientos, de este tipo de análisis, ¿no? Nosotros únicamente y directamente utilizamos ya esta parte como ambientales que somos, pues para ya determinaciones, ¿no? Entonces, automáticamente con los datos que ingresemos, a mí me van a salir rechazos, ¿no? De cola inferior y cola superior, porque yo debo encontrarme dentro del 95% de confianza que está aquí, ¿no? Dentro de estos límites, todo lo que esté por fuera son colas tanto superiores como inferiores, ¿no? Después de eso, pues yo tendré acá unos factores que según la PPC, porque aquí me va a salir desde cuánto voy a rechazar la PPC inferior y desde cuánto voy a rechazar la PPC superior. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Para entender esta parte. Acá ordeno y elimino, ¿no? Tanto las colas inferiores como superiores y así obtengo los datos definitivos para ya yo obtener una PPC, que en este caso vendría a ser la PPC del sector urbano, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? O vamos a hacer lo siguiente. Para realizar esta parte de la práctica, vamos a descargar, ¿no? De donde que les dije actividades y materiales módulo 1, en ejemplos, descargan el que dice procesamiento urbano, ¿no? Procesamiento urbano, escenario, rechazo, colas. Y vamos a utilizar datos de ahí, ¿no? Vamos a extraer datos de ahí para realizar este ejercicio, ¿no? Ya, entonces abren ese documento que como digo está en ejemplos y se denomina procesamiento PPC, escenario urbano, escenario rechazo colas, ¿no? Ya. Bien, retornando a lo que estábamos, ¿no? Vamos a la parte de resumen de pesos. Y aquí nosotros vamos a extraer datos, ¿no? Para poder completar la otra. Nosotros tenemos aquí un total de 41 datos que necesito, ¿no? Entonces voy a copiar todas estas filas de los datos que tengo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces voy a tomar estos datos, voy a copiar. 41 datos, ¿no? Control C.
y control B. Entonces ahí ya tengo los datos, ¿no? Automáticamente se ajustan y de igual forma en la siguiente fila ustedes van a ver que ya hace automáticamente porque en este caso el documento o el Excel está automatizado, ¿no? Tan pronto como ustedes ingresen los datos acá, tanto de la muestra, la familia, los habitantes, automáticamente ya me da los datos y paso al siguiente proceso, ¿no? Acá sí ya me toca trabajar, tengo que revisar, ¿no? Estos datos. Aquí tenemos un promedio, aquí me están sacando la parte de lo que es la media, el factor R al cuadrado, que es, por ejemplo, esto, ¿no? Y pues acá de nuevo me dice, ¿no? Tengo un número de muestras, la varianza que me da, que está determinada por toda esta situación. Tenemos una desviación estándar, tenemos también la parte de los rechazos de colas, que es lo que a mí me interesa básicamente, ¿no? El rechazo de la cola superior y el rechazo de la cola inferior, ¿no? Ya les mencioné en algunas ocasiones, es el archivo procesamiento PPC urbano, escenario rechazo colas. Eso está en la carpeta materiales. Hay una que dice ejemplos, ¿no? Dentro de la actividad módulo 1, ¿no? Por favor, eso yo sí estoy repitiendo algunas veces, así que por favor traten de seguir las personas que obviamente están interesadas en aprender cómo se maneja esta hoja de cálculo, pues que es importante que ustedes sigan los pasos, los estoy tratando de hacer lentos para que ustedes puedan realizarlos también, ¿no? Entonces está en materiales, o sea, tienen que ingresar al link actividades y materiales módulo 1, van a la parte de materiales y dentro de materiales hay una carpeta que está primerita que dice ejemplos. Ahí está como nombre procesamiento PPC escenario, perdón, PPC urbano escenario rechazo colas 1 desviación, ¿no? Entonces ahí ese lo descargan, ¿no? Y de ahí sacan los datos y esos datos son los que van a transcribir en la otra que en cambio está por fuera de la carpeta ejemplos, donde que dice PPC, escenario urbano rural. Entonces yo aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar, me dice que la cola inferior está en 0,060, es decir, todos los valores de 0,060 son rechazados, en tanto que los valores que estén superiores a 1.341, que están por acá, también deben ser rechazados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo procedo a realizar en este momento? Voy a transcribir o a pasar la parte de la PPC. ¿Cuál es la PPC? Es la que dice promedio, ¿no? Esta es la que yo necesito. Entonces yo, estos datos, voy directamente. ¿Ya? Entonces acá vamos a la parte de rechazos, ¿no? Como digo, necesitamos primero copiar y luego ordenar, ¿no? Entonces yo acá voy a copiar, voy a pegar. Debo pegarlo obviamente como número. ¿Ya? Y a continuación lo que voy a ubicar también es el número, ¿no? De muestra. Voy a copiar de acá. Muestra 1 a muestra 41.
que se correspondan acá, ¿no? Ya está. De la muestra 1 a la muestra 41. Lo que voy a proceder es a seleccionar esta fila y... A ver, tengo una pregunta, perdón. Ya. Tengo acá una situación que tengo que ordenar, ¿no? Tengo que ordenar acá y voy a irme acá a datos y voy a utilizar la herramienta ordenar, ¿no? Para ordenar toda esta fila que está acá, los 41 datos, para poder hacer el rechazo, ¿no? Entonces, eh, voy a realizar la ordenación, ¿no? El ordenamiento, perdón. Con datos, ordenar y coloco ampliar selección, ¿no? ¿Ya? Compruebo de que este sea correcto. Por ejemplo, la muestra 13 me dice que es 0,180. Voy a verificar aquí que este sea correcto. Y dice que es 0,180. Entonces está correcto, ¿no? Entonces está ordenado desde la parte inferior a la parte superior. Acá tengo que revisar. Me dice que todos los números que estén, o todas las PPCs que estén inferiores a 0,060, tengo que rechazarlo. Por lo tanto, según estos datos, yo no encuentro ninguna que sea inferior a 0,060, entonces no tengo colas inferiores. Las colas superiores, en cambio, todos los que pasen de 1,341. Voy, reviso. 1,341, hay dos, ¿no? Y les voy a poner un color amarillo para saber cuáles son las que tengo que eliminar. El resto de datos yo los puedo utilizar sin ningún problema, solo tendría que eliminar los dos datos que no me sirven o los dos datos que no voy a utilizar, ¿no? Como les repito, ustedes seleccionan esta fila. Una vez que hayan transferido, pues obviamente la columna que dice PPC, es decir, promedio, la que está en kilogramos habitante día, ¿no? Esa es la que hay que transferir hacia acá, a el donde que dice PPC. El número también tiene que ser correspondiente, ¿no? Todo tiene que estar ahí correspondido. Luego de que ya esté ese transferido, utilizo este y procedo a la parte de datos, ¿no? Selecciono y ordeno de menor a mayor. Ahí me aparece la opción ampliar selección, coloco sí y así se me ordena también el número, ¿no? Así tengo yo de manera fácil. Luego confirmo, ¿no? Tengo una cola inferior, todos los valores menores a 0,060 tengo que eliminarlos. No tengo ningún número inferior a 0,060, entonces le dejo, ¿no? No elimino ninguno, y todos los que sean superiores a 1,341, que son la 39, perdón, la 35 y la 9. Entonces voy acá, voy a transferir todos los datos que están aquí, utilizando los que tengo acá. Voy a utilizar estos, voy a transferir de nuevo. Transfiero esos datos. Ya, obviamente les pego con el número para que no se pierdan. El formato.
Lo importante es que, como digo, ya estas plantillas están desarrolladas, ¿no? Únicamente a nosotros lo que nos corresponde es el ingreso de datos y automáticamente luego de eso ya me va a salir la PPC y yo tengo que interpretar los datos únicamente. Acá agrego esto. Ya. Ay, perdón. Lo hice mal. Un error acá. Copié mal las filas, ¿no? La PPC tiene que estar acá, ¿no? No la situación acá. Copié equivocadamente la PPC. Tengo que corregir eso, ¿no? Le pegué en donde que no debía pegar. Vuelvo a copiar esto de acá, ¿no? Y recuerden que tenemos que eliminar la 35 y la muestra 9, ¿no? Entonces copio y le transfiero acá. Aquí sí, en esta fila tiene que ir, ¿no? Primero voy a hacerle más de 3 porque no están de los 41 datos, ¿no? Ya. Entonces ahora sí copio. La PPC y le pego aquí, ¿no? Igual los números del 1 al 41, porque tenemos 41 muestras, ¿no? Y lo que me faltaría es eliminar las dos colas superiores, que no me sirve, que sería la 39 y la 9, ¿no? ¿Ya? Eliminado esas colas, que no las voy a utilizar, la 9, según este rechazo de datos que hice aquí, ¿no? El rechazo de datos me sale la 9 y la 35. ¿Por qué es ese rechazo? Porque después de que me hace el análisis automáticamente, ¿no? Mediante los coeficientes que acá están determinados, para llegar obviamente a la confiabilidad del 95%, que es lo que necesitamos. Entonces me dice que tengo que rechazar todas las colas que se encuentren o todos los datos de PPC que se encuentren de menos de 0,060 y superiores a 1.341. Entonces transfiero yo de acá el dato de lo que es la PPC, que es en kilogramos de habitante día. Voy acá, transfiero, ordeno de menor a mayor, veo si es que hay colas inferiores, si no hay, no elimino, y las colas superiores, que sería la 35 y la 9, que son las que tengo que eliminar. Por último, aparecen acá, ¿no? En PPC,
tengo la parte de la 35 que ya eliminé y de igual forma la 39, ¿no? Elimino la 35 y elimino la 39, ¿no? La 35 y la 9, ¿no? ¿Ya? Entonces así quedaría. Y me da un factor acá, ¿no? El promedio, que es lo que necesito, que es básicamente la PPC, es 0.641. Entonces así me determinaría mediante este sistema, ¿no? ¿Ya? Entonces así sería la determinación en cuanto a lo que es la PPC. Como les digo, primero hay que ingresar los datos, luego hay que copiar, bueno, luego ya automáticamente el sistema me manda acá, acá me da unas colas superiores e inferiores que yo tengo que hacer ese rechazo de datos para evitar errores, obviamente, y mantenerme dentro de la confiabilidad del 95%. Luego transcribo acá todos los datos de PPC, los números de las muestras y elimino las muestras que no están dentro de los rangos, que es la 35 y la 9. Una vez eliminado ahí, me va a dar el promedio de la PPC. Y recién tengo yo el primer factor de la PPC, ¿no? Tengo el primer factor, ¿no? El primer factor de la PPC. Porque ustedes recuerden, ¿no? La PPC es un conjunto de sumatoria de PPCs de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, digamos que acá recién hemos sacado el primer componente, que es la PPC de la parte urbana. Ahora me falta determinar la PPC de la parte rural, que es similar, es lo mismo, pero ustedes lo van a realizar eso en este momento, ¿no? Yo ya hice de la parte urbana, ustedes ahora van a hacer de la parte rural. Para eso utilizan el documento que está acá dentro de actividades materiales módulo 1, que es procesamiento PPC rural, ¿no? Utilizan esos datos. Ya, ustedes van a utilizar estos datos que están acá, ¿no? Ya, entonces acá tenemos, ¿no? Los datos, bueno, acá tenemos 25 datos. En ese sentido, ustedes para realizar este tendrían que hacer solamente de 25 personas, ya no de 41, como ustedes tienen acá en este procesamiento urbano, rural. En lugar de tener 41, tendrían que tener solamente 25. Entonces eliminan las otras filas y le dejan 25, ¿no? Y realizan lo mismo que acabo de realizar yo en este momento, que era básicamente fijarse en la parte del rechazo de colas, pegar acá los datos de la PPC que tienen, ordenar esos datos, rechazar las colas superiores e inferiores y eliminar dentro de este análisis de acá para tener el promedio de la PPC, ¿no? Eso realícenlo ustedes, pero como digo, con los datos del procesamiento de la PPC en la parte rural, ¿no? Por favor, realícenlo ustedes para que puedan practicar, ¿no? Y si tienen alguna duda, me la realizan nomás. Recuerden que toda esta herramienta ya está fijada, ¿no? Entonces, básicamente hablarles de otras cosas técnicas, como por ejemplo, por qué está acá la varianza de esto, por qué está esta fórmula así, todo eso ya le corresponde a la persona que diseña todos estos documentos. Recuerden que ustedes tienen que contar con un equipo multidisciplinario. Nosotros nos toca
establecer, obviamente entendiendo qué es cada uno de los factores y cuáles son los factores importantes, cuáles son los números importantes dentro de esta herramienta o de esta hoja de cálculo, pero en sí, la elaboración de todo este documento ya le corresponde a la persona encargada de esto, ¿no? Que por lo general es un economista o una persona que tiene más conocimientos de esta situación, ¿no? En sí, este documento ustedes lo realizan y lo pueden utilizar para todos sus análisis, para sus consultorías. Es una herramienta muy importante, ¿no? Por favor, realícenlo, ¿no? Solo para las 25 que tenemos en este ejemplo de la PPC rural, para que practiquen.
Bien, continuando, ahora vamos a la parte, en cambio, ya vimos la parte de lo que es la zona urbana, la zona rural la están haciendo ustedes o la realizaron ustedes y pasamos a la parte comercial. Ahora, en la parte comercial se trabaja similar a la parte tanto urbana como la parte eh, rural, ¿no? Trabajamos básicamente con la misma secuencia o el mismo sistema. Lo único que acá cambia es que en lugar de nosotros tener muestras eh, de todos los días, es probablemente que solamente podamos levantar muestra de 6 días, ¿no? Ya que los comercios por lo general no trabajan todos los días de la semana. En el caso que, bueno, identifiquemos que los comercios sí trabajan los 7 días de la semana, ahí podríamos trabajar de la misma forma que con los otros, caso contrario tendríamos que tener unos datos un poco distintos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo sacar los datos de parte del catastro del municipio. El municipio tiene que tener todos los comercios que funcionan dentro de la ciudad. Entonces, en ese sentido, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Básicamente voy a tener acá los datos del número de empleados, de los pesos y de la parte del promedio. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos transferir, como digo, aquí tengo estos datos y tengo acá del escenario comercial. Entonces puedo yo transferir los datos que tengo acá a la parte de acá. Solamente, como digo, acá tengo 5 días únicamente de muestreo, por lo cual acá tendría que probablemente eliminar un día. Esto se debe básicamente a la situación de que en este lugar solamente se trabaja probablemente 6 días a la semana, ¿no? Entonces yo copio, a ver, voy a copiar estos datos. Tengo acá 18 y acá 30 menos. A ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 datos, ¿no? Necesito ingresar 2 filas más. Pero como les repito, ¿no? En los comercios se trabaja tal cual como lo hacemos en la parte de las viviendas, ¿no? Copiar el número de empleados o número de trabajadores, que es básicamente lo mismo. Y los pesos, ¿no? Ahí están los pesos. Eh, bueno, las fórmulas. A ver, a ver, a ver. Copiamos
la fórmula porque veo que no está ingresada esta fórmula, pero podemos sacarla de acá de las otras que teníamos, ¿no? A ver. Ya, entonces ahí ya tendríamos estos datos. Tenemos la cola inferior y la cola superior también. Y procederíamos a hacer lo mismo que hicimos, ¿no? Anteriormente, el rechazo de datos, el rechazo de colas y tenemos básicamente los mismos componentes, ¿no? Eso es en la parte del escenario comercial. Como les digo, trabajamos de igual forma. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá ustedes encuentran un factor que dice kilogramo empleado día, ¿no? Y ustedes recuerden que para sacar la PPC necesitamos que esté en kilogramo habitante día, ¿no? Entonces, si es que nos fijamos, acá en este ejercicio que ya está realizado, acá van a utilizar un factor, ¿no? Utilizan los habitantes del sector comercial, ¿no? Esa de igual forma tienen que sacar del catastro que debería tener la población. Entonces nosotros tenemos en este caso ese factor, como yo digo. Acá tenemos, por ejemplo, la PPC, promedio de la PPC, en este caso sería en kilogramo empleado día, pero necesitamos ajustar con un factor de los habitantes para tener, en este caso, habitantes, ¿no? ¿Ya? Entonces hacemos de esa forma, ¿no? Con la corrección de ese factor, porque obviamente si es que nosotros lo dejamos así, nos va a salir una PPC muy alta, cosa que nos va a estar fallando, por eso necesitamos hacer la corrección. Y con todos los otros que vamos a utilizar, también vamos a tener que realizar esta parte de la corrección. Por ejemplo, ahora vamos a abrir la parte de lo que es el escenario comercial, perdón, del colegio y de mercado. De los colegios, mercados y hospitales, ¿no? Entonces vamos a fijarnos que acá de igual forma necesitamos utilizar factores, ¿no?
Ya, en cuanto a acá, ¿no? A cada uno de los factores que nos faltan o de los lugares que nos faltan, por ejemplo, colegios, mercados, hospitales. Nos faltaría también lo que respecta a camales, también en el caso de que exista camales. Entonces, acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá, no? Primero tenemos que ingresar el funcionamiento, en este caso, de los centros educativos, ¿no? Por lo general, como les dije, habría que tomar únicamente una institución educativa, ¿no? Se coloca el número de funcionarios, el número de docentes y el número de alumnos. Nosotros lo único que vamos a utilizar acá es el número de alumnos, ¿no? Con el factor de los números de alumnos vamos a hacer esta determinación. Vemos cuántos días a la semana funciona. Va a funcionar por lo menos, o va a funcionar 5 días a la semana. Entonces nosotros podríamos determinar 5 días, sacar un promedio y el promedio a mí me quedaría en kilogramos alumno día. Entonces, de ahí yo necesito conocer todos los alumnos que existen dentro de los colegios o instituciones educativas que funcionan dentro de esta jurisdicción. Por ejemplo, si tengo 8 colegios, ¿cuántos alumnos cuenta cada colegio? Sumo en total y ahí realizo yo la multiplicación, ¿no? En el cual voy a multiplicar este factor de acá, que es el promedio que está en kilogramos alumno día, por el número total de alumnos, ¿no? Entonces ahí yo obtengo los datos de generación en kilogramos día, pero necesito llegar a kilogramos habitante día. Recuerden ustedes, no pueden dejar ningún factor suelto, no pueden dejar a este factor que esté como kilogramo alumno día o kilogramo día, sino tiene que estar en kilogramo habitante día para poder realizar la sumatoria total, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo de acá tengo que realizar la corrección dividiendo todo esto que tuve de la generación en kilogramos día para el número de habitantes de toda la ciudad. Entonces, así voy a obtener una PPC que es la correcta y que corresponde a una pequeña parte que es el escenario de los colegios, ¿no? En cuanto al mercado, acá va a ser lo mismo, pues obviamente tengo que muestrear los días que funcione el mercado. Si el mercado no funciona todos los días, si funciona solo 2 veces a la semana, tengo que muestrear los 2 días, ¿no? Y esto dividirlo para los metros cuadrados que tiene en este caso el mercado. Entonces yo tendría acá, en cambio, el factor en kilogramos metros cuadrado día, ¿no? Entonces divido, multiplico. Obviamente acá tengo que hacer la sumatoria de todos los mercados que existan en la ciudad, multiplicando, sumando los metros cuadrados y ahí sí multiplico, ¿no? Multiplico esto que obtuve de acá, que está en kilogramos metros cuadrado día, por el total de los metros cuadrados para obtener la generación total en kilogramos sobre día y asimismo dividir para el número de habitantes para obtener la PPC de los mercados en kilogramos habitante día. Todos tienen que estar en kilogramo habitante día. Y por último, tengo la parte de los hospitales, ¿no? Y en los hospitales, en cambio, va a ser de la siguiente forma, ¿no? En lugar ahora de considerar, uno creyera que vamos a considerar a los pacientes, pero no es así, se considera las camas. ¿Por qué? Porque si es que utilizo yo a los pacientes, es probablemente que me dé errores, por eso se utiliza las camas como referencia para realizar esta situación del muestreo. De igual forma, pues, habrá que realizar el muestreo esto es para la generación de la PPC en la parte de los hospitales, ¿no? Recuerden que aquí nosotros tenemos también los residuos biológicos que probablemente necesitemos realizar la parte de la separación, ¿no? Entonces, acá voy a obtener el promedio de peso en kilogramo camas días. Sumo o obtengo la sumatoria de todas las camas de los hospitales o sus centros que funcionan acá. No se consideran obviamente los privados ni clínicas privadas, solamente los públicos, ¿no? Para hacer esta determinación. Una vez hecho eso, obtengo el número de camas y voy a dividir, ¿no? La generación que acá yo tengo en kilogramo camas día para el número total de camas y así, multiplico, por el número total de camas y así obtengo en kilogramos sobre día
divido para la población de la ciudad y obtengo la PPC de los centros de salud, ¿no? Y una vez que ya tenga de todos los factores, como ya acabé de hacer de todos los factores, ahora sí voy a aplicar la sumatoria, ¿no? De todos. Recuerden, ¿no? Necesitamos la PPC de la parte urbana, la PPC de la parte rural, la PPC de los mercados, de los colegios, de los hospitales, de los mercados también, de las instituciones educativas, ¿no? Y una vez que ya tenga todos esos factores, también voy a necesitar la parte de lo que es la PPC del barrido y de la recolección, que obviamente nosotros eso lo determinamos realizando el estudio de tiempos y movimientos, en donde que de igual forma voy a muestrear, ¿no? Entonces acá, una vez que ya hayan realizado todo, pues tenemos la PPC de cada uno de los componentes y saco pues obviamente un promedio, ¿no? La PPC asociada la van a conformar todos los extras que tenemos de PPC, que está aparte obviamente de la... Acá vamos a incluir toda la PPC que está acá, ¿no? Sacando obviamente la parte de la sumatoria, ¿no? En cuanto que la PPC doméstica la forma obviamente la parte urbana y la parte rural, ¿no? Es la PPC doméstica y tenemos todos esos factores, obviamente se suma todo para obtener la PPC total. Esto se corresponde a la fórmula que tenemos acá, ¿no? La que nos da Kunitoshi Sakurai, en el cual sumamos todos estos factores para obviamente obtener el fin, ¿no? Ahora, a la vez que ustedes estén realizando todas, bueno, esto es obviamente posterior a que ya realizaron la parte del muestreo y ya realizaron este análisis. Pero a la vez que ustedes van todos los días realizando la recolecta de toda esta situación, también tienen que ir haciendo otros procedimientos, ¿no? Porque no es el único procedimiento que ustedes van a hacer, el muestreo únicamente y el pesaje, sino que tienen que también realizar, obviamente, la recolección de todos estos residuos diarios y el traslado de estos residuos diarios hacia un sitio de acopio. En el sitio de acopio ustedes van a hacer otras determinaciones dentro de los cuales está la determinación del peso volumétrico y también la determinación de los componentes, ¿no? Necesitamos dos hojas de cálculo más, una en la que vamos a obtener el peso volumétrico y otra en la que vamos a obtener lo que corresponde a los componentes, ¿no? ¿Para qué me va a servir los componentes? Para evaluar el sentido o evaluar la parte de lo que corresponde a la reutilización o al aprovechamiento de los materiales. En tanto que el peso volumétrico me va a servir para diseñar los almacenamientos temporales o probablemente los tachos que demos para cada domicilio, ¿no? Entonces, para eso, como aquí me dice, luego del pesaje de las fundas, hay que llevarlos, ¿no? Hacia un sitio en donde que vamos a proceder a hacer el método del cuarteo aplicando la norma mexicana. Esto está dentro de los TDRs, está fijado, esto es algo que nosotros debemos seguir, no podemos seguir otra metodología, sino la metodología que nos indica dentro de los TDRs, que obviamente son elaborados por el PNHITS. Obviamente aquí me dice, debo transportar las fundas hacia el sitio donde que voy a hacer el cuarteo. Posteriormente a esto, yo debo realizar la parte de la... debo de soltar o de vaciar todos los residuos que recolecté diariamente, proceder a la parte de la homogenización mediante palas, mediante asadones probablemente o rastrillos, para homogenizar toda la muestra, ¿no? Homogenizo correctamente toda la muestra, obviamente se tiene que utilizar todos los implementos necesarios para evitar cualquier tipo de accidente.
La muestra debe ser de al menos 100 kilogramos, ¿no? Eso es algo muy importante también. O en el caso de que sea una población pequeña, tienen que hacer una aproximación o utilizar un factor cercano a los 100 kilogramos, ¿no? Una vez realizado esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Como les digo, homogenizo, divido ya sea con cintas o con varillas, cualquier herramienta que yo tenga, en 4 cuadrantes y voy a dividir, ¿no? Voy a tomar el cuadrante A y el cuadrante C para realizar la determinación de los componentes que contiene la parte de los residuos, ¿no? Es decir, la determinación de cuánto de plástico, de papel, de vidrio, de metales, etcétera, contiene, de materia orgánica también contiene, ¿no? En tanto que la parte del D y el B va a ir destinado a la parte de lo que es el peso volumétrico, ¿no? Entonces, en primer lugar está, pues, como les digo, esta parte del peso volumétrico, que yo utilizo la parte D y B, ¿no? La parte del D y B o A y C, ¿no? Cualquiera de los dos que ustedes decidan. Personalmente yo siempre escojo la A y C para la parte de la separación y la D y B. Cualquiera de las dos ustedes pueden utilizar. Entonces, para el peso volumétrico, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a utilizar un recipiente que tenga un volumen conocido. Obviamente, tienen que utilizar un recipiente con un volumen conocido y que de preferencia sea de contextura cilíndrica, obviamente, ¿no? A continuación, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a colocar los residuos y le dejan una altura aproximada de 10 metros, perdón, 10 centímetros antes de que llegue al filo del recipiente, ¿no? Realizamos el pisoteo o el ajuste 3 veces y ahí volvemos a pesar. Obviamente tienen que realizar el pesaje del vacío y del lleno para que así ustedes puedan realizar una diferencia de pesos y obtener el peso en kilogramos dividido para el volumen que tiene en este caso, el recipiente. Y así tendríamos kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? A continuación, luego de que ya han hecho, como digo, con la determinación de este peso volumétrico, que es en kilogramos sobre metro cúbico, ¿qué me va a servir, como digo nuevamente, para la determinación o el diseño de lo que son los almacenamientos temporales, ¿no? Procedemos al otro paso, que en cambio es la separación de los componentes, ¿no? Entonces, primero, peso peso el componente global, ¿no? Si es que tengo demasiada muestra, debo solamente seleccionar los 100 kilogramos, ¿no? Con los 100 kilogramos, ahí voy a proceder a hacer cada una de las muestras, ¿no? Lo ideal son 100 kilogramos, lo mínimo, como aquí dice, 50 kilogramos, ¿no? Entonces, como yo les dije de acá, de igual forma, la muestra total debía ser 100, 50 destinado para el fin del peso volumétrico y 50 destinado para la parte de esta determinación, que en este caso es la separación de los componentes, que es importante, como digo, para determinar el aprovechamiento o la reutilización de estos residuos, ¿no? Entonces yo tengo que tener primero un peso global que vendría a ser entre 50 a 100 kilogramos y así de igual forma voy separando cada uno de los componentes. Algunos de los materiales que yo puedo seleccionar están acá: papel, cartón, plásticos de alta densidad, plásticos PET, orgánicos de cocina, orgánicos de jardín, varios componentes que yo puedo determinar, ¿no? Haciendo, una vez que haga la separación, realizo el pesaje de cada uno de los componentes y divido para el total, ¿no? Es decir, supongamos que de papel me salió 2.5 kilogramos, divido para los 100 kilogramos y multiplico por 100 y así obtendría yo en porcentaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, así yo, como les digo, obtendríamos los resultados. Tendría que ir colocando en cada uno, pues obviamente, la PPC para poder tener estos resultados, ¿no? Entonces, recuerden, ¿qué es lo que nomás tendríamos que hacer? Tenemos que hacer el muestreo, tenemos que hacer con eso el análisis de la PPC. Una vez hecho el análisis de la PPC, procedemos a la parte también de lo que es el peso volumétrico
y la clasificación en subproductos, que es muy importante. Por último, queda esta parte del estudio de tiempos y movimientos, que de igual forma va en conjunto. Acá en los tiempos y movimientos yo voy a necesitar evaluar muchos factores, dentro de los cuales están los parámetros en base al cual están diseñados las rutas de recolección, evaluar las direcciones de las rutas de recolección, los tiempos en los que se tarda en realizar cada una de las rutas de recolección y también realizar el pesaje, ¿no?, de esta parte del barrido, porque yo necesito ahí también determinar en cuanto a lo que es el barrido y limpieza, qué tipo de PPC se está produciendo ahí también, ¿no? Aquí hay algunos datos con los cuales ustedes pueden repasar para hacer la determinación, ¿no? Ahora, me falta explicarles esta tabla de acá. Obviamente ya dijimos, ¿no?, que una vez que nosotros necesitamos, entre otras situaciones también, proyecciones de población, ¿no? Necesitamos proyecciones de población, necesitamos las toneladas generadas de manera anual, ¿no? Y de manera diaria también. Ahora, ¿cuál es la situación que ocurre? Tenemos muchos factores, ¿no?, que pueden variar lo que nosotros podemos obtener. Por ejemplo, algunos de los factores que nosotros vamos a considerar. ¿Dónde está dimensionamiento? Uno de los factores, como digo, más importante que hay que considerar en la parte de lo que es la proyección de la población y las toneladas generadas diariamente, es considerar toda la población y las variaciones de población que puede tener una ciudad. Por ejemplo, habrán ciudades en las cuales aparece una población extra, aparte de la población urbana, la población rural, y tenemos una población extra que asoma ahí, que es la población flotante, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tengamos la PPC, hay que considerar otros factores para realizar tanto la proyección de la población como, en este caso, también la parte de lo que es las toneladas generadas anualmente, ¿no? Y diariamente, de igual forma. Ya, entonces acá, ¿qué es lo que resulta, no? Ya para el análisis de la parte de lo que es la población, ¿no? Nosotros tenemos acá la proyección que necesitamos realizar. Recuerden que ustedes, bueno, esta parte la veremos nuevamente cuando hagamos ya el diseño de la parte del relleno sanitario. Ahí nosotros necesitamos proyectar la población por lo menos para 15 años. Lo ideal son 20 a 25 años en los cuales nosotros tenemos que hacer la determinación. Tenemos que basarnos en los datos reales que tenemos y ajustar una tasa de crecimiento de igual forma, ¿no? Entonces, dentro de estos factores, ¿no?, como son la determinación de las tasas de crecimiento y todas esas situaciones,
las veremos pues otro día para que podamos corroborar todo esto. Entonces, lo que les quería hablar era de esta parte, ¿no? De la población total, porque tenemos nosotros también que considerar una población flotante, que la constituye todas las personas que no viven en una ciudad, pero que se trasladan, ya sea por la parte de lo que es turismo, por lo general, ¿no? Entonces, si es que existe, en el caso de que exista focos de inmigración, ¿no? Entonces, ahí nosotros necesitamos considerar una población flotante, sumar esa población flotante o población turística que debería tenerla. Bueno, acá por lo general, como digo, repito, se utiliza la población turística. Esto debería tener en su catastro, de igual forma, en su información, el municipio, y nosotros utilizaríamos esa población flotante para esta situación de acá. Y pues lo que vendríamos a hacer posteriormente será el realizar la proyección de la población. Recuerden que ustedes para proyectar una población necesitamos multiplicar la población inicial por la tasa de crecimiento elevado para el número de años, ¿no? Para tener el factor, ¿no? Entonces, es población inicial por 1 más la tasa de crecimiento elevado al número de años que yo voy a hacer la proyección. Entonces, eso, bueno, ya lo repasaremos. Solamente quería indicarles, ¿no? Que para hacer este cálculo, ¿no? Recuerden que ustedes necesitamos tener el total de kilogramos o el total de toneladas generadas por la población en un día. Y para ello tenemos que basarnos en la PPC. De igual forma, nosotros vamos a utilizar unos factores de incremento de la PPC. Este factor de incremento de la PPC de igual forma está en la metodología de Kunitoshi Sakurai, en el cual me dice que la población urbana va a crecer 1% anual y la PPC, la producción per cápita de residuos sólidos, va a crecer 1% anualmente en la parte urbana y en la parte rural 0.50. Entonces yo tengo que utilizar esos factores, ¿no? Para realizar la determinación de la PPC, ¿no? Porque yo multiplico la población por la PPC para obtener las toneladas diarias generadas, ¿no? Entonces, acá yo necesito utilizar el factor de la tasa de crecimiento y acá el factor de la tasa de crecimiento de la PPC. Tasa de crecimiento de la población y tasa de crecimiento de la PPC para llegar a la determinación total. Esto obviamente lo veremos en la parte que nos corresponde al diseño del relleno sanitario que ya el día de mañana empezamos a realizar, ¿no? Bien, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que hay actividades ahí que están sugeridas, que ustedes pueden realizarlas para que puedan repasar o practicar lo que venimos haciendo acá, que es importante, ¿no? Porque estos modelos o estas hojas de cálculo no es que yo las diseñé directamente, ¿no? Sino que las he utilizado para mi trabajo y las utilizan también los otros consultores para realizar este tipo de trabajos. Entonces son herramientas muy útiles que ustedes van a utilizar y que les va a servir para realizar ya estos trabajos directamente de consultoría, ¿no? Eso sería todo, como repito, por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el día de mañana a las 8:05 para empezar de igual forma, ¿no? Una buena noche a todos.